Estados Unidos no quiere ver a Rusia como a un socio con derechos iguales, aseguró el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov. No nos quieren ver como a socios con derechos iguales. No quieren, dijo el funcionario en un programa del canal de YouTube del presentador ruso Vladimir Solovyov. Peskov recordó todo el proceso de recuperación de la economía rusa después del derrumbe de la Unión Soviética, así como la llegada al poder del actual presidente, Vladimir Putin, tras la cual se terminaron los conflictos y comenzaron a recuperarse algunas esferas de la economía. Según el portavoz, las grandes transnacionales occidentales intentaron convertir a Rusia en una fuente de material prima, algo que comparó con el cambio de oro y otros productos de gran valor por collares de cuentas, practicado antiguamente por los comerciantes en África y América Latina. Entonces surgió la cuestión. Colegas, no necesitamos collares. O somos socios, o los acuerdos coloniales dejan de funcionar, reveló Peskov, agregando que justo en ese momento surgió el gran conflicto con Occidente. En opinión del representante del Kremlin, los países desarrollados dieron a entender que preferían seguir percibiendo a Rusia como su colonia, y comenzaron a formular amenazas. No les convenimos en calidad de socios con igualdad de derechos, resumió el portavoz. Peskov aseguró que Rusia, como cualquier estado del mundo, debe regirse por sus propios intereses, y no fijar demasiado su atención en Occidente. El portavoz destacó que Moscú, no obstante, no puede dejar a un lado a esos países, ni debe mostrarse molesta con ellos. Debemos estar siempre abiertos, y eso es lo que manifiesta Putin. Les dice a todos que estamos interesados en el diálogo, estamos interesados en la cooperación, precisó. Para el funcionario resulta evidente que el presidente ruso mantiene, pese a las divergencias, un enfoque positivo de Occidente. Moscú no espera cambios positivos en sus relaciones con Washington después de que en la Casa Blanca aparezca un nuevo inquilino, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. La representante del Ministerio de Exteriores ruso precisó que Rusia no se centra tanto en la persona que ocupará el puesto de presidente de Estados Unidos, sino en los intercambios bilaterales en los asuntos globales que existen entre ambos países. Desafortunadamente, no observamos nada especial en cuanto al mejoramiento de las relaciones bilaterales tras el cambio de los participantes en los procesos electorales, tras el cambio de inquilinos en la Casa Blanca, dijo la diplomática en un programa que aparece en página web del canal de televisión Zvezda. Los principales medios de comunicación en Estados Unidos dan a Joe Biden por ganador de las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Según las proyecciones, el candidato demócrata logró 306 votos electorales, 36 por encima del mínimo necesario para convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se resiste a conceder la victoria a su rival, alegando sin prueba alguna que hubo un fraude masivo, e intenta zanjar la controversia electoral en los tribunales. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, quien es el ganador de las elecciones de 2020, tiene una enorme experiencia política y una relación especial con Rusia. A principios de su carrera estuvo a favor de mejorar las relaciones con Moscú, pero desde entonces las cosas han cambiado. Teniendo en cuenta la mala actitud de Biden hacia Rusia, muchos creen que su posible victoria en las presidenciales es un desenlace negativo para Moscú. No obstante, también hay quienes consideran que un político tan experimentado como Biden no permitirá que las relaciones entre las dos potencias caigan en el abismo. Según los partidarios de esta teoría, Biden es una persona que se muestra a favor de la paz y es posible dialogar con él. Sin embargo, las recientes declaraciones del candidato contradicen este punto de vista. Para llegar a una conclusión más cercana a la verdad habrá que analizar sus declaraciones más recientes. Todo parecía bastante bien cuando Biden empezó a desempeñarse como vicepresidente en 2009. Bajo la administración Obama se dieron los primeros intentos de mejorar las relaciones con Moscú. Entonces llegó el momento de reiniciar las relaciones entre las dos potencias e incluso, hubo un encuentro en el que los cancilleres de Estados Unidos y Rusia presionaron el botón simbólico de reinicio. Biden en aquella época decía que ambos países podrían y deberían trabajar juntos. Hoy en día la OTAN y Rusia pueden y deben colaborar para vencer a su enemigo común, dijo el entonces vicepresidente.
refiriéndose a organizaciones extremistas. Sin embargo, la determinación a cooperar no duró mucho. Muy pronto la administración Obama, y Joe Biden en particular, cambiaron a una retórica extremadamente antirrusa. Este último empezó a criticar fuertemente a Vladimir Putin y a Rusia en general. La actitud cambió de repente. Estados Unidos orquestó y apoyó el golpe de Estado en Ucrania en 2014, lo que obligó a Rusia a actuar para proteger a la población rusa en Crimea. La incorporación de la península como una nueva región de la Federación de Rusia fue algo totalmente imprevisto para Obama, Biden y su administración, y por ello decidieron actuar de manera brutal en contra de Rusia. Joe Biden criticó fuertemente la reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia en 2014 y fue uno de los promotores de la introducción de medidas económicas duras contra el país euroasiático. El entonces vicepresidente amenazó a Rusia. Es un hecho muy simple. Si Rusia continúa por el mismo camino, el aislamiento político y económico de Rusia aumentará aún más. En realidad, verá nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Lo más curioso es la manera en la que Joe Biden habló sobre Rusia en los últimos 2 años, antes de participar en las presidenciales. En el periodo entre 2018 y 2020, hizo una gran cantidad de declaraciones sobre el país euroasiático y su cúpula política, en particular, sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. También habló mucho sobre la alianza militar con sus socios europeos y abordó el tema de la futura participación de Estados Unidos, en diferentes acuerdos firmados, entre otros, con Moscú. Para contrarrestar la agresión rusa tenemos que mantener preparadas las capacidades de la alianza militar y al mismo tiempo expandir su capacidad de hacer frente a las amenazas no tradicionales, como por ejemplo, la corrupción armada, la desinformación y el robo cibernético, dijo Biden en enero pasado. Al mismo tiempo, Biden abiertamente se mostró en contra de la política de Trump de sacar a Estados Unidos de la mayoría de los acuerdos internacionales. Por ejemplo, en mayo pasado dijo que los aliados de Washington querían que el país norteamericano se quedara en el Tratado de Cielos Abiertos. Precisamente en mayo Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo y que continuara trabajando junto a Rusia para abordar los problemas sobre el cumplimiento del acuerdo. Sin nosotros el tratado se desmoronará. La salida agravará las crecientes tensiones entre Occidente y Rusia y aumentarán los riesgos de error de cálculo y conflicto, precisó el candidato a la presidencia. En enero pasado Biden declaró que Estados Unidos no puede tener credibilidad si abandona los tratados que el mismo país había negociado. En referencia a la OTAN, Biden decía que el objetivo del presidente ruso, Vladimir Putin, es la disolución de la alianza militar y de la Unión Europea, a pesar de que la cúpula política de Rusia en ninguna ocasión ha insinuado algo parecido. Al contrario, Moscú coopera abiertamente con todos sus socios europeos y norteamericanos. Al mismo tiempo, Biden asegura que su país no busca un cambio de poder en Rusia. Rusia abriga una idea errónea, pero terca, quizá incluso se trata de una obsesión, de que Washington activamente busca un cambio de régimen en Rusia. No hay verdad en esta idea. Estados Unidos nunca ha tratado de expulsar a Putin, aseveró Biden en enero de 2018. Simultáneamente, Biden cree que su país debe mantenerse en contacto con el Kremlin. Incluso mientras defendemos los intereses de Estados Unidos y salvaguardamos la democracia liberal en otras partes, Washington tiene que mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú, declaró en enero de 2018. Este enfoque sin duda es una buena noticia para Rusia y otros países. Aún así, el candidato cometió un error y subestimó el poderío militar de Rusia. Miren el estado actual de Rusia, están en declive enorme. Saben, tiene un poder militar de calidad inferior, geográficamente tiene ventajas significativas en los lugares donde están involucrados, tienen un arsenal nuclear que puede hacer explotar al mundo entero, pero en términos de su efectividad su capacidad es diminuta en comparación con la nuestra, proclamó Biden en enero de 2018. Biden se muestra a favor del régimen de las sanciones contra Rusia y lo presenta como el precio que el país euroasiático debe pagar por defender a la población rusa en Ucrania. En enero de 2018 también dijo que la presión sobre Moscú podría hacer que el conflicto se resuelva.
también es señal para el Kremlin de que los costes de este tipo de comportamiento, al fin y al cabo, pesarán más que cualquier posible ventaja, agregó. En las condiciones actuales, Rusia tendrá que actuar con cautela porque la posible llegada de Biden a la Casa Blanca no promete nada bueno para las relaciones entre Moscú y Washington, teniendo en cuenta el enfoque antirruso que mostró el candidato en los últimos años. Sin embargo, pese a sus declaraciones, lo único que queda es esperar que el medio siglo de experiencia política le impida a Biden dar pasos demasiado inamistosos contra Rusia. Nuestros mejores días aún están por venir. Ese fue el eslogan de campaña del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020. Pero, ¿mejores días para quién? ¿Cambiará en algo la política exterior estadounidense si los demócratas recuperan la Casa Blanca? Por primera vez desde 1900 Estados Unidos registra un nivel tan alto de participación en unas elecciones. Aproximadamente un 67% de los estadounidenses convocados han participado en estos comicios presidenciales que enfrentan al ex vicepresidente Joe Biden y al actual mandatario, Donald Trump. Una cosa muy curiosa han sido las declaraciones de un alto ejecutivo de Boeing diciendo que no le importaba quién ganara en estas elecciones. Yo creo que el complejo militar industrial tiene bien claro que, gane quien gane, la línea militarista, que está estructuralmente incorporada a la economía norteamericana, va a continuar, agrega Pochtefeuille. Si bien Biden ha sido presentado como un político comedido, con una amplia trayectoria política, que se enorgullece de sus orígenes modestos y que con paciencia debe enfrentarse a Donald Trump. Lo cierto es que muchos no olvidan el papel que jugó Biden cuando fue vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017. En esa época se fundó la forma de intervenir países, de bombardear países con el sistema de drones, como vimos nosotros en aquella fallida oleada de supuestas buenas intenciones para liberar a Libia del dictador Muammar Gaddafi, que terminó siendo un territorio fragmentado, dividido, en conflicto civil, confrontado, donde no hay ley, donde no hay gobierno y donde campea y se extienden por todo el territorio una serie de milicias que están confrontadas entre sí mismas y donde ahora mismo hay un mercado de esclavos a cielo abierto, literalmente. El golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, el apoyo a manifestantes en Ucrania, las beligerancias en Siria, Libia y la firma de un decreto que declaró a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, son solo algunos ejemplos de las acciones de la administración Obama-Biden. Ahí hay una manifestación exacta de lo que sería la política del Partido Demócrata. Hay una política bien definida, hay un diseño de intervención en los países a través de la doctrina de cambio de régimen, de la intervención de los países en función de los métodos y procedimientos de las revoluciones de colores, que nosotros vimos sucesivamente en los años en los que gobernaban los demócratas, sostiene Borges Revilla.